Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Amor que Transforma y amigos que nos ven y que se están conectando con nosotros por medio de YouTube o por Facebook? Sean bienvenidos a nuestras lecciones para el crecimiento espiritual. Ahora hablando en esta serie de El Plan de Redención, un plan de redención, aquella que Dios planeó y lo hemos estado mencionando en cada momento para reconciliarse con el hombre, ¿verdad? Sabemos que el pecado separó a Dios del hombre y a través de la redención Él buscó poner las bases legales, todo asentado sobre bases legales, para que tú y yo pudiéramos restaurar nuestra comunión con Él. Porque legalmente Adán, al pecar, entregó toda esa autoridad y todo lo que Dios había depositado sobre él, se lo dio al enemigo, ¿verdad? Ya hemos dicho, a nuestro adversario. Pero en este proceso, Dios diseña un plan, un proceso, ¿verdad? Pasan tiempos, pasan cosas para que pudiera enviar a su hijo y, siendo Dios, hacerse hombre, vivir como nosotros y poder pagar la deuda, ¿verdad? A través de su sacrificio, a través de su sangre, pagar la deuda de todos nosotros y así volvernos a acercar a Dios, restablecer esta comunión con nuestro amado Señor. Acuérdate que hemos dicho que el pecado de Adán es considerado un crimen de alta traición, porque Adán no solo desobedeció, sino que también él, al desobedecer, separa al hombre de Dios y le entrega al enemigo toda la potestad que tenía el hombre sobre la naturaleza, sobre la creación. Ahora la tiene el enemigo y por eso es considerado el príncipe de este mundo, ¿ok? Entonces, pues bueno, pues si ya estás listo, ¿verdad? Para que empecemos nuestra enseñanza de hoy, te voy a invitar a que hagamos una oración y que le pidamos al Espíritu Santo que sea Él que nos hable y que nos revele la palabra de hoy. Vamos a orar. Papi, gracias te damos en esta hora por las bendiciones, por tu amor inagotable, por lo que recibimos de ti. Gracias, Dios, porque tú eres único, eres fiel, eres verdadero. Gracias, papito. Ponemos delante de ti este tiempo y te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables a cada corazón, que tú nos enseñes esta palabra, Señor, y que tú nos lleves a conocerte más, a amarte más. Y papi, gracias por tu plan. Gracias por Cristo, por Jesús, que vino a esta tierra a morir por nosotros. Gracias, Señor. Padre, que no tomemos en poco esta obra de salvación, Padre, tu gracia, y que podamos caminar en ella, en esa gracia, en esa sabiduría, Señor Padre, en ese temor a ti. Te amamos, te necesitamos, Dios. Y gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y entonces, como yo te decía, estamos hablando de todo esto que Dios fue estableciendo en cada uno de pues desde el principio, ¿verdad? Desde la creación del hombre y en cada una de las etapas que se fueron viviendo, porque ya vimos que pues no solo era los intentos del diablo de quitar la conciencia de Dios en el hombre, ¿verdad? Que vimos que pasó el diluvio y que, por ejemplo, Abraham vivía en una ciudad pagana, idólatra. Entonces Dios saca a Abraham de su tierra y de su parentela, ve su corazón, su fe, su obediencia, y entonces a partir de ahí se empieza a crear la nación judía, ¿verdad? Y entonces, y que ahora nosotros también somos parte del pueblo judío en el aspecto espiritual. Y entonces aquí vemos cómo pues Dios sigue siendo fiel a cada uno de sus pactos. Hablamos de pactos que Dios fue haciendo con cada uno de ellos, y que en este punto el pueblo de Israel sale de Egipto. Ya estudiamos eso. Dios muestra su poder en Egipto también para que lo conozcan los hebreos y los libra, pasan el Mar Rojo, empiezan su proceso en el desierto, pero Dios tiene que enseñarles quién es Él y enseñarles la forma de adorarle a Él y de buscarle a Él, y que no era a través de imágenes, que era la cultura que traían de Egipto, sino que ellos tenían que conocer al único y al verdadero Dios. Y por eso les da los 10 mandamientos que hablábamos la vez pasada, de cómo la ley fue puesta para que ellos conocieran el pecado, conocieran la maldad, ¿verdad? Y que no solo fueran los 10 mandamientos que les dio, de que eran los mandamientos que expresan la voluntad de Dios, sino también hablábamos de las leyes que gobernaban la vida social, entre ellos la convivencia, y había también ordenanzas
que gobernaban la vida religiosa, ¿verdad? Desde cómo llegar a presentarse ante Dios, qué presentar, qué llevar, y aquí ya se empieza a instituir esta figura que es el sacerdote, que es el intermediario entre Dios y el hombre. Entonces, y Dios también establece el lugar donde se iban a, pues donde Él se iba a manifestar y donde iba a hablar con los intermediarios, ¿verdad? Con los sacerdotes, y que no solo eran los sacerdotes y también los levitas, que ellos estaban consagrados literalmente al servicio de Dios. Y ya lo hemos comentado, pero quiero recordarte esto. ¿Sabes por qué la tribu de Leví fue escogida para el sacerdocio? Porque no era tanto porque fueran parientes de Aarón y de Moisés, porque ellos eran de esa tribu, sino acuérdate que cuando Moisés baja del monte, cuando ellos se han corrompido y empezaron a hacer el becerro de oro, que Aarón hace el becerro de oro, y hacen fiesta, y hacen acá todo esto, Dios le dice a Moisés, baja porque el pueblo ya está desenfrenando. Y entonces Moisés baja, ve todo esto, y entonces rompe las tablas, se enoja, pero dice algo importante, dice, pues ahora el que está en pos de Dios tome su espada y mate a su hermano. Y entonces dice la Biblia que solo la tribu de Leví agarró su espada y empezó a matar a todos los idólatras, a todos los que habían corrompido por la idolatría, por el pecado y todo, que hubo una gran matazón en ese tiempo. Pero y por eso Dios le dijo a Moisés que los levitas iban a ser la tribu consagrada a él específicamente, los que iban a estar trabajando en el santuario, en el tabernáculo. Ya iban a salir el sumo sacerdote venía del linaje de Aarón, y de ahí, de las demás familias de la tribu de Leví, venían pues ya los levitas, los cantores, los que servían en el templo, los sacerdotes, y así, no todos hacían lo mismo, tenían sus funciones. Entonces, pues aún ahí también Dios les da las indicaciones. Pero aquí vemos, y lo hemos mencionado siempre, que pues el Antiguo Testamento nos muestra la necesidad de Dios de estar con el hombre, de querer estar ahí. Entonces el tabernáculo hace esta representación de Dios estando entre su pueblo, en medio de su pueblo, guiándolos. Eso es del anhelo de Dios, ¿verdad? Y entonces vamos a ver precisamente ya específicamente el tabernáculo. Mira, aquí tengo la imagen, desde la vez pasada te lo enseñé, ¿verdad? Este cuadro que muy lindo nos regalaron unos hermanos, y pues aquí está clarísimo todo lo que es el tabernáculo, y vamos a estudiar en estas dos lecciones precisamente lo que era el tabernáculo y lo que representaba, porque esto es una gran imagen, aunque todo el Antiguo Testamento es la imagen de Cristo antes de que llegara al mundo, pues esto lo representa perfectamente. Entonces, a grandes rasgos vamos a estar viendo algunos elementos. En Éxodo 27, del 16 al 19, nos habla de que el tabernáculo era el lugar donde Dios se presentaba al pueblo de Israel. Simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora nosotros podemos habitar constantemente en su presencia y confiadamente podemos entrar al trono de su gracia, ¿verdad? Gracias a Cristo Jesús, y tener estos momentos de intimidad con Él. Al contemplar la pared del atrio, nos damos cuenta de que la cosa más prominente es la puerta. Esta es una representación de Cristo como el único camino a Dios. El hombre espiritualmente muerto se encuentra fuera de su presencia, y Jesús vino para ser el camino por el cual cada persona puede regresar a Dios. Ya entonces aquí vemos, ¿verdad? Y aquí, lo voy a acercar un poco más, aquí está la puerta, el acceso para entrar a la presencia de Dios. Para nosotros este acceso es Cristo Jesús. Cristo es el acceso para que podamos entrar al tabernáculo, a la presencia de Dios, al santuario, ¿verdad? Adorar a Dios. Entonces, aquí vemos esta representación y cómo Cristo empieza a ser el símbolo de todo esto para lo que iba a ser después. De hecho, ahí en la lección que te mando, agregué una figura, una imagen del tabernáculo, y también
de como un mapita de cómo estaban acomodadas las cosas, para que tú ahí, si tú abres tu archivo de la lección, ahí puedas ver cómo estaba distribuido, y ahorita lo vamos a estudiar. Entonces, vamos a hablar primero de el atrio. El atrio era la primera parte del lugar de reunión. En otras palabras, el patio de entrada donde podía entrar el pueblo a ofrecer sus sacrificios. Entonces, el atrio era esta primera parte, donde hasta aquí el pueblo podía entrar y aquí se ofrecían los sacrificios. ¿Qué encontramos en esta primera parte? Aquí está el altar de bronce. La cita está en Éxodo 27 del 1 al 8 porque Dios le da a Moisés las indicaciones específicas de cómo tenían que construirlo, cómo tenían que armarlo y todo lo que tenían que hacer. Entonces ahí tú lo puedes checar para que, no lo vamos a leer porque es largo y te explica así todo el proceso, pero ahí tú puedes estar viendo cómo era esto, ¿verdad? Entonces el altar de bronce, de hecho este lo tenemos, este está acá lo tengo, mira, aquí está, en pequeño, ¿verdad? Porque acá está más amplio, aquí para que no dé el charolazo, ahí está. Mira, el altar de bronce se encontraba colocado cerca de la puerta. Estaba hecho de madera de acacia, una madera incorruptible. Esto simboliza la vida de Jesús, la cual no tuvo pecado. Por fuera, el altar estaba cubierto de bronce. Esto nos habla del pecado. Fue en el altar de la cruz donde el pecado del hombre cayó sobre Cristo y ahí fue abandonado por Dios. Aquí es donde se muestra la identificación de Cristo con el hombre en la cruz, ¿ok? Entonces, ahí en el altar era donde se ofrecía el sacrificio y ahí Cristo en la cruz es donde ofreció el sacrificio por ti y por mí, ¿verdad? Y por toda la humanidad. Entonces, aquí vemos esta primera parte, ¿verdad? El altar de bronce donde podía entrar el pueblo a ofrecer sus sacrificios. Luego hablamos de la fuente de metal. Esta está en Éxodo 30 del 17 al 21. Esta está aquí más pequeña, si la alcanzas a ver aquí. Y acá también la tenemos. Aquí está la fuente. Después del altar se encontraba la fuente de bronce, la cual se llenaba con agua para que los sacerdotes se lavaran las manos y pies antes de entrar al tabernáculo, y así no murieran. Esto quiere decir que el hombre tiene necesidad de limpiar su vida cada día con el agua, que es la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan 15:3, ¿verdad? Vamos a leer rápidamente. Juan 15:3. Acá lo estoy checando. Dice la palabra: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra de Dios es la que nos limpia, la que nos purifica, ¿verdad? Y el sacerdote, pues obviamente, se ensuciaba sus pies, sus manos en el sacrificio y todo, y tenía que lavarse antes de entrar ya específicamente aquí al tabernáculo, a la tienda, al lugar de reunión. Entonces él se lavaba. De hecho, también en tu lección ahí vienen algunas imágenes para que lo puedas ver más o menos cómo era. Entonces, ahora vamos a el santuario, la siguiente parte, ¿verdad? El santuario ya hablábamos de la tienda de campaña, de todo esto. Solo los sacerdotes, porque hasta acá los levitas y todo podían estar, pero en el santuario, en la primera parte entraban los sacerdotes. Solo los sacerdotes tenían acceso al santuario o tienda de reunión. Para entrar, cruzaban una cortina de tela de azul, púrpura y escarlata sostenida por 5 columnas de acacia revestidas de oro. El santuario estaba dividido entre el lugar santo y el lugar santísimo. A este último, o sea, lugar santísimo, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación. O sea, esta tienda se dividía en dos partes. El lugar santo, la primera parte, y el lugar santísimo en la parte de atrás. El sacerdote podía entrar al lugar santo, pero el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios misma. ¿Ok? Y vamos a ver qué elementos había tanto dentro del lugar santo como del lugar santísimo. Mira. Los sacerdotes, en el lugar santo, los sacerdotes accedían al lugar santo pasando por la cortina. Esta es la cortina, por la que tenían que pasar.
Dentro del lugar santo, al lado norte, se encontraba la mesa de los panes de la proposición. En el lado sur y frente a la mesa se encontraba el candelabro. El altar de oro para el incienso estaba colocado delante del velo que marcaba la entrada del lugar santísimo. Estaba de un lado la mesa de los panes, del otro lado estaba el candelabro de oro y enfrente el altar del incienso. Y ahorita los vamos a ver cada uno para ver cómo estaba la distribución y por qué estaban ahí. Hablemos primero de la mesa para el pan de la proposición, la mesa de los panes. Esta la tenemos, acá está. Mira, aquí está la mesa de los panes. Ahí está, también en la lección está un dibujito de la mesa. En esta mesa se ponía el pan que cada tribu de Israel ofrecía como ofrenda a Dios. El pan es una representación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan de vida. Nosotros hemos llegado a ser esos portadores de vida para el mundo. Acuérdate que, bueno, Jesús dijo que Él era el pan de vida y Él es el alimento que nos nutre para caminar a la manera de Dios, ¿verdad? Pero también acuérdate que en la Santa Cena, Él cuando dio el pan, lo partió y dijo, este es el cuerpo que es molido por ustedes, ¿verdad? Que mi cuerpo molido por ustedes. Entonces, Jesús refrendando que Él era el pan de vida. Él era ese pan. Entonces, ahí en el tabernáculo estaba ahí. Acuérdate que te he dicho que todo esto representaba a Jesús. Estaba del lado norte, del cuartito en el lado norte. Y luego hablamos del candelabro de oro, mira. Ese lo tenemos. Acá está arribita. Aquí está el candelabro de oro. Ok. Bueno. Ese está en Éxodo 25 del 31 al 40. El candelabro era la pieza que iluminaba el interior del tabernáculo. Era de oro y debía ser labrado a una pieza, es decir, no era armado. Al ver al obrero que golpea el metal precioso, nos recuerda el profeta Isaías cuando dijo en Isaías 53:5 que Cristo fue quebrantado por nuestras iniquidades, que dice que fue molido, ¿verdad? Mira, rápidamente lo vamos a corroborar. Isaías 53, versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Entonces, aquí hablaba de esto, de todos los golpes que Cristo pues iba a padecer por nosotros. Así como este candelabro, pues a base de golpes era formado, porque era una sola pieza, todo. No creas que era armado de... No, todo era de un mismo elemento. Fue a través de los golpes que se formaron los brazos del candelabro, y Jesús pagó nuestra pena y fue maltratado y golpeado identificándose con esta parte del tabernáculo, para que ahora nosotros, al entregarle nuestra vida, podamos ser una luz brillante al mundo lleno de tinieblas y oscuridad. Y es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Ustedes son la luz del mundo. La luz no se pone debajo de la mesa o debajo de la cama, sino se pone arriba. La luz es para que las tinieblas se vayan. Y ahora nosotros somos la luz de Jesús. Y entonces así precisamente el candelabro representaba esa luz. La luz que viene al mundo. Jesús es la luz también. Y nosotros somos parte ahora de esa luz que la transmitimos a los demás. Y luego también estaba el altar del incienso. En Éxodo 30 del 1 al 10 viene. Y mira, el altar del incienso, aquí está, es este. Mira, aquí era donde el sacerdote presentaba las oraciones del pueblo ante Dios. Allí intercedía por el pueblo como Jesús intercede también por nosotros. Lo voy a poner un poquito acá atrás, nada más para que podamos ver los siguientes versículos. Juan 17:9 dice la palabra: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí la oración de Cristo, ¿verdad? Porque dice aquí que ahí Jesús intercedía por el pueblo, aquí en esta parte el sacerdote intercedía por el pueblo como Jesús intercedió por nosotros y sigue intercediendo por nosotros. Y esta es la referencia: cuando Jesús oró por sus discípulos dijo: yo ruego por ellos,
no ruego por el mundo, sino por los que me diste, por lo que tuyos son. Y hasta más adelante también dice en esta parte de Juan 17, no solo ruego por ellos, sino por los que van a creer a la palabra de ellos, que ahora somos tú y yo, ¿verdad? Y mira, en Juan 14, 16, atrásito, mira lo que dice. Dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Jesús en esta función de intercesor, intercediendo por nosotros, y entonces era lo que hacía el sacerdote. El sacerdote estaba en el lugar santo intercediendo por el pueblo, ¿verdad? Habla también de las oraciones de los santos subiendo ante el trono de Dios, que en Apocalipsis 8, del 3 al 4, también viene esta representación, mira. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. Y la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Eso representa el altar del incienso. Ese estaba en el lugar santo, adentro, entre la mesa de los panes y el candelabro de oro, y era la oración, las oraciones dirigidas hacia el Padre, intercediendo por el pueblo. Acuérdate que el sacerdote era un intercesor. Cristo ahora es el que intercede por nosotros, ¿verdad? Sobre este altar el sacerdote debía quemar incienso aromático cada día y presentar las oraciones y alabanzas del pueblo ante la presencia de Dios. El incienso, debía arder de día y de noche. En todo momento, ¿verdad? Tendría que estar. Entonces, aquí vemos estos elementos, esta primera parte de los elementos, ¿verdad? Tanto del atrio como del lugar santo. Ahora, como conclusión decimos, el tabernáculo no solo era un lugar de reunión en el cual Dios se haría presente al pueblo, sino que cada componente representaba su acto de amor por la humanidad al mandar a su Hijo a dar su vida por todos nosotros. Entonces, aquí vemos precisamente no solamente el aspecto de juicio y de adoración, sino también el elemento de amor a Dios, que Dios nos ama, que Dios está ahí con nosotros. Y mira, por lo más imperfectos que seamos, podemos venir confiadamente ante Dios, podemos acercarnos a Él, ¿sabes? Entonces, ahora vemos a través del tabernáculo esta representación de lo que Jesús era para nosotros, para el pueblo, para, el sacerdote en ese tiempo para el pueblo de Israel, Cristo para toda la humanidad, ¿ok? Vamos a seguir en la siguiente lección hablando del lugar santísimo y de lo que representaba el lugar santísimo y los elementos que ven el lugar santísimo. Hasta aquí vamos a dejar esta parte. Mira, el versículo para recordar que está en Hebreos 9, 11 al 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, Cristo ya viene a, no que lo venga a quitar, sino viene a darle vida a todo esto, ¿verdad? Hacerlo representativo y una vez y para siempre. Ya no necesitamos este tabernáculo para acercarnos a Dios. Entramos confiadamente a través de Cristo. Cristo es la puerta, Cristo es el acceso, ¿sabes? Y entonces Cristo paga el sacrificio, nos limpia de todo pecado, es la luz del mundo, es el pan de vida y es el que intercede por nosotros. Todo va teniendo ya un sentido y una representación hacia Él, ¿ok? Así es que bueno, espero que haya estado interesante esta parte y vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra. ¿Me acompañas? Papi, gracias te damos, Señor, porque podemos venir ante ti confiadamente, ante el trono de la gracia, para buscar socorro, para buscarte a ti. Gracias por este tiempo. Adoramos y bendecimos tu nombre y te pedimos, Dios, que tomes el control, Señor, de nuestras vidas, que podamos tener una revelación del tabernáculo y de lo que ahora Cristo es para nosotros, Señor, y que tú levantes a tu iglesia y aún a los amigos que nos ven en el poder de tu Espíritu, a caminar en fidelidad y en santidad a ti, Señor. Te amamos y te adoramos. Sigue bendiciendo a tu iglesia, sigue bendiciéndonos grandemente, que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros y que caminemos hacia tus propósitos, papi. Te necesitamos y te adoramos por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Pues qué bendición, ¿verdad? Yo te mando un fuerte abrazo, sigamos creciendo y caminando en esto, es muy interesante y todo va cobrando un sentido, para que veas por qué la Biblia tiene toda, o sea, por qué fue escrita, para qué fue escrita, y que tú y yo podamos ser llenos más de Dios, de su presencia, de su conocimiento, y adorarle con el corazón y saber por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Como Cristo vino precisamente a marcar esto en nuestras vidas, para acercarnos a Dios, alabarle, honrarle, y que todo tenía un propósito. Fue un proceso que Dios permitió para que entendamos lo que Cristo hizo por nosotros. Así que yo te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, que Dios siga siendo contigo y nosotros nos vemos en la próxima, ¿ok? Adiós.